Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Rudy Rivera y yo voy a estarles impartiendo la clase de Física 4. Para iniciar, vamos a trabajar con este cuadernillo que pueden ver el fondo. Ciencias Naturales Física 4 para 11º grado. En este cuadernillo vamos a estar trabajando ciertos temas. El primer tema que tenemos aquí es movimiento armónico simple, que es el que vamos a trabajar en esta clase. Y el primer tema de este título de movimiento armónico simple es ecuaciones del movimiento de armónico simple. Primero, ¿qué es el movimiento armónico simple? Bueno, aquí pueden ver que es un movimiento que es periódico. Periódico significa que se repite una y otra vez. Y en este caso vemos que hay una ley, vamos a copiar eso, la ley de Hooke, que está en esta parte de aquí, ley de Hooke. Vamos a copiar qué significa y vamos a copiar la formulita que está aquí, que dice que F es igual a menos K por X. Entendiendo como F como una fuerza y también va a copiar qué significa K y qué significa X, que lo va a encontrar aquí en el contenido. Vemos el ejemplo. Aquí hay una fuerza que se aplica a un cubo que está en un resorte y esta fuerza genera, o esta acción genera una reacción que es que este cubo se mueva, tratando de regresar a su posición inicial, ¿verdad? X en este caso es el desplazamiento que tuvo este cubo en el eje X, ¿verdad? Estamos hablando de horizontal. Vamos a copiar este ejemplo en el cuaderno. Continuamos, dice, el movimiento armónico simple es un movimiento periódico con amplitud, frecuencia y periodo constante. Vamos a copiar esas tres palabritas, amplitud, frecuencia y periodo, y las vamos a buscar en el diccionario. ¿Qué significa cada una? Buscándolo desde el punto de vista físico. ¿Okay? En física, ¿qué significa amplitud? ¿Qué significa frecuencia? ¿Qué significa periodo? Y luego tenemos movimiento armónico simple, que las siglas aquí están MAS. Es un movimiento periódico que ocurre en ausencia de fricción. Ustedes en la física anterior o en primero de bachillerato pudieron ver lo que era la fuerza de fricción, que era cuando usted mueve un objeto y, por ejemplo, si usted lo está moviendo sobre un piso que está como muy morroco, que tiene como muchas piedritas, va a ser mucho más difícil moverlo a que si usted está jalando algo o empujando algo que está sobre una superficie lisa, digamos, sobre un porcelanato o una cerámica, se mueve mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la fricción que genera el cuerpo que usted está moviendo con el piso es menor, entre más liso esté, que entre más curvadito esté. Entonces, entre la textura esté más curvadita, más difícil es moverlo porque hay más fricción. En este caso, el movimiento armónico simple dice que es un movimiento que se produce sin fricción, o sea, no va a haber fricción en estos casos. Aquí hay un ejemplo donde está lo que les decía yo, que tenían que copiar ustedes la fórmula y qué significa cada una. La fórmula de fuerza de restitución, que es fuerza es igual a menos K por X, donde K es la constante del resorte y X es el desplazamiento que ya les había dicho anteriormente. Luego, si usted, por ejemplo, no tiene la constante, lo que le pide es la constante, pero usted tiene la fuerza y el desplazamiento, entonces puede usar esta fórmula número 2, que es la constante del resorte.
Y si a usted el ejercicio lo que le pide es el desplazamiento, puede usar la fórmula número 3. En cambio, si a usted el ejercicio le pide lo que es la aceleración, entonces usa la fórmula número 4, que le dice que la aceleración va a ser igual a la constante de resorte entre la masa por el desplazamiento. Primero hace la división y después hace la multiplicación. Y el signo aquí lo que me dice que va a quedar en negativo en el mayor caso, ¿verdad? Luego aquí les da un ejemplo. Este ejemplo lo vamos a copiar en el cuaderno. Va a copiar todo, ejemplo número 1, y va a copiar el texto y va a hacer el ejercicio así como lo muestro aquí, paso por paso. Bien, ¿qué le pide el ejercicio? Dice, se fija un resorte en el techo y luego se marca la posición inferior cuando se cuelga una masa de 2 kilogramos del extremo inferior del resorte. Este se mueve hacia abajo. O sea, primero está el resorte solo y usted lo carga, entonces se mueve. Al moverse, lo que le pide es cuál es la constante del resorte. Le dice cuánto se movió, que son 10 centímetros, y le da la masa de este objeto que usted colgó sobre el resorte. Entonces, usted lo primero, copiar los datos. Siempre yo les digo a mis alumnos, primero buscar en el ejercicio cuáles son los datos que me da y escribirlos. Eso es fundamental. Si usted me manda un ejercicio que no lleva los datos, ese ejercicio pues es probable que a usted no le salga bien. Primero siempre copiar los datos. La masa, que son 2 kilogramos. La distancia, que son 10 centímetros, pero como no estamos trabajando con centímetros, lo cambio a metros. Ven, entonces son 0.10 metros. Y lo que nos pide es K. La fórmula para K, la tenemos aquí abajo en el paso 2, dice que es F entre X. F no lo tenemos, porque no nos dio la fuerza, solo nos dio la distancia y nos dio una masa. Entonces lo primero es calcular la fuerza. Si se fijan en el dibujo que está mostrando aquí en el lado derecho, me está diciendo que hay una fuerza aquí de peso. Siempre que un objeto está colgando, la fuerza que tiene este objeto es la de peso. ¿Cómo la calculo yo? Pues simplemente multiplico la masa por la gravedad. La gravedad es un dato que usted ya tiene que manejar, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la masa, que en este caso es 2. Entonces, lo pongo en calculadora, 9.8 por 2, y eso me va a dar 19.6, y esa va a ser mi fuerza. Luego la fórmula me dice que va a ser fuerza entre X, que la X ya sé que es 0.10. Entonces el resultado que tengo lo divido entre 0.10. Y eso me da 196. Si se fija en el resultado aquí, K dice que es igual a 196. Entonces ahí ya lo tenemos resuelto. Siempre que usted copie un ejemplo, trate de no solo copiarlo, sino resolverlo a ver si a usted le da lo mismo. Para eso es el ejemplo, para que usted se vaya guiando cómo debe resolver los ejercicios. Y tenemos un ejemplo 2, donde aquí pues les da 3 diferentes datos, significa que son 3 ejercicios que usted va a realizar aquí. Este también lo copia. Y luego le sale la parte práctica, que es verifiquemos lo aprendido. En esta parte usted va a contestar estas preguntas, estas 3 preguntitas, que es el movimiento periódico. Escriba 3 ejemplos de la vida cotidiana donde se aplica este movimiento. ¿Y qué es MAS? Este que es MAS lo encuentran en el contenido. Las otras 2 preguntas pueden que encuentren parte, pero si no lo encuentran completo, entonces pueden buscarla en internet. Y luego les da 3 ejercicios parecidos a los ejemplos que ya hicimos.
El primero dice cuando una masa de 0.85 kilogramos cuelga de un resorte. Este es exactamente igual al primer ejemplo. Lo único que cambian son los datos que ahora son 0.85 kilogramos, no 2, pero igual usted va a multiplicar 0.85 kilogramos por 9.8 que es de la gravedad y eso le va a dar la fuerza que es 8.33 y luego eso lo va a dividir entre la distancia. Ahora esta distancia aquí está en centímetros, entonces usted la tiene que cambiar a metros, que va a ser 0.08. Entonces divide entre 0.08 y le da 104.3, sería ahí redondeando. Eso es lo que usted va a escribir, esa es la respuesta, pero yo quiero que usted me haga todos los pasos, así como salen en el ejemplo. Hace todos los pasos y luego escribe la respuesta, ¿ok? Luego el siguiente le da la masa y le da la constante y le pregunta cuánto es el desplazamiento. Entonces aquí usted solo se va a las fórmulas, donde le dio hay un cuadrito donde les dio las fórmulas, ese cuadrito lo copian para que tengan todas las formulitas. Lo que pide es el desplazamiento, entonces solo va a dividir la fuerza entre K, que es la constante. Nos vamos otra vez al ejercicio que es fuerza entre K. A ver, ¿qué dato nos está dando? No nos está dando la fuerza. Ven que solo da 30 kilogramos. Entonces esos 30 los multiplico por la gravedad y ahí ya tengo la fuerza. La gravedad decimos que es 9.8. Entonces 30 por 9.8 y me da 294. Esa ya es mi gravedad. Perdón, mi fuerza. Entonces, con esa fuerza yo la divido entre la constante que es 190 y me da 1.54. Esa es la respuesta del número 2, 1.54 kilogramos me quedaría. Y así sucesivamente tienes que irlo haciendo. Solo que obviamente yo lo quiero con todos los pasos, ¿verdad? ¿Usted qué va a hacer? Bueno, le va a tomar foto con CanScanner, por favor, para que sea mucho mejor visible. Y me la va a enviar a mi correo, que ahorita en breve yo se lo voy a dar el correo, ¿ok? Bueno, esto es solamente para esta clase de hoy. Espero sea entendible y nos vemos a la próxima.